Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente. Aquí tenemos blusa tejido a técnica de 2 agujas, con unos puntos muy fáciles de realizar. Aplicamos las 3 hojas para empezar, tal y como tejimos pues en la blusa que hemos tejido a crochet. Es algo parecido, como pueden apreciar, queda muy bonito también. Estambre vamos a usar 310 gramos. Si es que van a usar otro estambre, entonces yo pienso que puede ser unos 500 gramos. Como pueden apreciar, es en talla mediana. Podrían realizar en todas las tallas. Como pueden apreciar, solamente yo apliqué 5 hojas y queda como un top. Solamente con un top. Si desean un poquito más grande, entonces pueden aumentar una hoja más. Bien, amigas y amigos, entonces ahí les dejo el paso a paso. Amigas y amigos, aquí les voy a explicar las tallas, quizás les podría funcionar. Yo en mi caso voy a tejer esta talla M o talla mediana de 606 puntos. Ya, si es que tu estambre es un poco grueso, entonces esta cantidad de puntos para talla L estará muy bien. Si es que tu estambre es grueso, por ejemplo el mío, yo me refiero a esta, o sea de 3 hileras, entonces cuando tú lo doblas así, es grueso. Ya, pero si es que vas a tejer así como yo, de estambre delgado, solamente de 2 hileras, entonces estos 106 puntos será en talla mediana y en talla L 116 puntos. Pero lo mismo, si tu estambre es de grueso, entonces esto 116 puntos será para XL. Ok, para XL ahora con el mismo estambre. Yo sé que quizás no vas a conseguir el mismo estambre de esto, yo sé que no vas a conseguir, pero vas a encontrar algo similar, parecido. Ok, ahora para XL, aquí está, 128 puntos y están las divisiones. Ahí están las divisiones, como pueden apreciar. Divisiones, tal cual. Ahora, si quisieras tejer para una niña, 2 a 3 años, aquí está, 70 puntos y ahí están las divisiones. Como pueden apreciar, tan solo vean las divisiones. Ya, ahora para XL, ahí está, las divisiones. Ya. Para L, aquí están las divisiones, como pueden apreciar. Y nosotros vamos a tejer en este video esto de acá, talla M o mediana. ¿Ok? Ya, para talla S, si es que quisieran tejer, ahí está, 80 puntos. A ver, esperen. Ahí está. Para talla S podría ser 80 puntos, pero con el mismo estambre, como pueden apreciar, ahí está. De 2 hileras. O sea, quiero decir de estambre delgado. Ok. 80 puntos. Y ahí está las divisiones para talla S, XL, para niña 2-3 años, 70 puntos, talla mediana y talla L. Esto lo estoy sacando una sugerencia nomás porque yo voy a tejer esto de acá nada más. Ok. Vamos a empezar. Ya, aguja circular voy a usar el número 2,5 y de 40 centímetros. Y luego vamos a usar aguja circular de 80 centímetros. Yo voy a usar de 80 centímetros. Si tienes en 100 centímetros no hay ningún problema. Y estambre voy a usar este estambre que ven. Yo sé que no lo van a encontrar en todos los países, pero yo sé que van a encontrar algo similar.
estambre de 2 hileras. Ok, claro que el otro quizás no va a venir así separado, quizás va a venir así de esta manera, bien. Entonces, cuando tú desdoblas, también va a ser de 2 hileras. De 2 hileras, no es tan delgado, tampoco es tan gruesa. Ok, entonces empecemos. Vamos a montar 106 puntos. Vamos a sacarnos una buena cantidad de este lado, más o menos, y agarro este aguja circular pequeño y empiezo a montar. Empezamos a montar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como pueden apreciar, así de esta manera, hasta tener 106 puntos. Ahí está, mis amigas y amigos. Ahora vamos a poner bien que todos los puntos estén por derechos. A ver, ahí está. Y tejemos. Ya, vamos a tejer así de esta manera. Vamos a continuar. Como va a ser todo en circular, entonces vamos a continuar. Como pueden apreciar, aquí yo lo voy a unir. Y a partir de aquí ya vamos a tejer el punto elástico. Uno derecho, un punto derecho y el otro. A ver, este punto. Empezamos de derecho, revés, derecho y punto revés. Así, derecho. Así de esta manera. Vamos a empezar. Uno revés, uno derecho, uno revés, uno derecho. Ese vamos a repetir. Muy bien, amigas y amigos, dimos la primera hilera. Continuamos. Vamos a continuar la segunda hilera, tal cual, uno derecho, un punto revés, uno derecho, punto revés, uno derecho, un punto revés. Así de esta manera hasta tener 20 hileras. Yo voy a tejer 20 vueltas. Yo en mi voy a tejer un poquito up, no lo voy a tejer un poquito suelto, porque quiero que mi cuello sea un poco cerrado, pero es algo de cada uno. Amigas y amigos, así voy a tejer punto elástico, uno derecho, uno revés, así hasta terminar las vueltas. Bien, amigas y amigos, yo di 20 vueltas o 20 hileras, ¿ok? Vean, yo lo tejí un poquito aprieto, no es un poco floja, sino un poco aprieto. Ya si desean, pueden tejer solamente así de una, sin doblando así. Ya pueden dar su toque personalizado. Yo en mi caso voy a doblar y es el tamaño que voy a tejer y es el tamaño que quiero. Ahora vamos a doblar y vamos a unir punto por punto. Yo voy a unir en estas rayitas que aparecen acá. Ese punto es el punto que representa. Doblamos. Ya, por ejemplo, voy a empezar de este punto derecho y aquí
punto derecho aquí. En este lado se va reflejando en punto derecho. Si es que lo volteamos en el otro lado, así se reflejando en punto revés aquí. Ahí, este de acá, aquí está, punto derecho. En esto de acá se refleja en punto revés, ¿ok? Ahora empiezo de esta manera. Aquí, como pueden apreciar, como si fuera una rayita. Ahora ahí vamos a tejer. Listo. Ahora en este lado se refleja en punto revés. Ahora en este lado va reflejando en punto derecho, derecho, derecho. Y tejemos así de esta manera. Y con esta rayita que ven acá. Lo hacemos pasar. Y también al siguiente. Vean, va quedando cerradito. Ahora es siguiente. ¿Mm? Va quedando cerrado. Punto revés en este lado va reflejando punto derecho. Vean así de esta manera, como pueden apreciar. Así vamos cerrando todos los puntos. Esto en este lado se va reflejando en punto revés. Bien, así voy a completar cerrando punto por punto. A ver. Bien, así voy cerrando todo. Bien, amigas y amigos, como pueden apreciar, y me está quedando de esta manera. Ok, ahora voy a tejer una vuelta, como pueden apreciar, aquí está. De aquí me voy a guiar. Ya, una vuelta voy a tejer puro en puntos derechos y luego vamos a dividir todos los puntos desde inicio a fin. Voy a tejer en derechos. Bien, amigas y amigos, ya terminamos y nos queda de esta manera. Ya, ahora sí vamos a empezar ya con las divisiones. Aquí, por ejemplo, he sacado, ya, para el hombro vamos a dividir 27 puntos. Y el punto de aumentos va a ser 2 puntos. Luego el punto de separación, 2 puntos. Y luego este 2 puntos que ven va a ser, vamos a formar la hoja. Luego 6 puntos de separación y luego 2 puntos para la hoja y 6 puntos de separación. Y luego 2 puntos para la hoja y 2 puntos para la separación. Y 2 puntos aquí vamos a poner el punto de aumento. Y 27 puntos va a ser el hombro. Y en el otro lado también, así de esa manera vamos a dividir. Yo voy a empezar de 2 puntos que vemos aquí. De 2 puntos.
No 2 puntos de aumento de eso, no. Voy a empezar de 2 puntos revés. Ese 2 puntos vamos a tejer por revés. Punto revés. Listo. Ahora voy a tejer 2 puntos para la hoja. Para formar la hoja, 2 puntos. Luego, 6 puntos de separación de la hoja. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos de separación de la hoja. Luego de 6 puntos de separación, 2 puntos. 2 puntos que representa va a ser para la hoja. Listo, hasta ahí ya tendríamos 2 hojas. Ok, ahora otra vez 6 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Luego, una vez que ya estoy aquí, como pueden apreciar, en 6. Ahora, 2 puntos para la hoja. 2 puntos en derecho. Y para finalizar, 2 puntos al revés. Listo. Desde aquí me voy a guiar, como pueden apreciar, de esto que me sobra. Ya tenemos desde 2 puntos hasta esta parte de 2 puntos. Ya, hasta ahí ya está dividido. ¿Qué vendría a ser el parte delante? Ahora vamos a tejer aquí 2 puntos de aumentos. 2 puntos de aumento que vamos a aumentar. Estos 2 puntos son 2 puntos de aumento, ¿ok? Aquí voy a poner un marcador. Ya. A partir de aquí, todo este punto vamos a tejer 27 puntos para el hombro. 27 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 puntos para el hombro. ¿Listo? Ya, ahora, una vez que tengo los 27 puntos, vamos a realizar, o lo voy a poner un marcador. Ya, vamos a tejer 2 puntos de aumentos. 2 puntos de aumento. Aquí también lo tejimos 2 puntos de aumento. Ya, una vez que tengo ese 2 aumentos, lo tejo y lo vuelvo a repetir estos puntos que teníamos acá. Lo vuelvo a repetir. 2 puntos al revés. 2 puntos por derecho. Y 6 puntos de separación. 6 puntos al revés tenemos 2, 3, 4, 5, 6 puntos de separación. Luego 2 puntos para la hoja, 2 puntos al derecho y luego otra vez, repito, 6 puntos al revés. 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y luego una vez que tengo los 6 puntos, lo vuelvo a repetir, 2 puntos al derecho que vendría a ser para la hoja y luego 2 puntos al revés. Hasta ahí finaliza la hoja. Aquí tenemos una hoja, acá 2 hojas y con esto 3 hojitas. Ahora, aquí voy a tejer 2 puntos al derecho. 2 puntos va a ser el punto de aumento, tanto para adelante y tanto para atrás, o sea, para las mangas, ¿ok? Ya, ahora aquí lo pongo otro marcador y desde ahí voy a contar otra vez 27 puntos. Contamos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 puntos. Como pueden apreciar, aquí está 2 puntos de aumento. Ya aquí voy a solamente un hilo nomás me voy a poner porque ya no tengo marcador. Listo. Ahí como pueden apreciar ya hemos dividido todos los puntos. Ya, ahora a partir de aquí voy a empezar ya con los aumentos. Primeramente voy a empezar, todo esto es la manga o el hombro. Ya, aquí están 2 puntos para los aumentos, ¿no ve? Entonces, voy a empezar a aumentar en este punto, como pueden apreciar, así de esta manera voy a aumentar. Vean acá estoy aumentando. Y recién voy a tejer. Ya, este punto también es el punto de aumento, pero como esto es parte delante, entonces voy a poner en espera. Todavía no lo voy a aumentar, sino que en este lado para la manga sí vamos a aumentar, pero en este punto vamos a dejar en espera. Más adelante lo vamos a aumentar. Y luego 2 puntos de separación. Ya. Ya. Aquí 2 puntos también vamos a aumentar, que representa a la hoja. Vamos a aumentar aquí, como pueden apreciar, de acá. Así. Vean, primero lo aumentan y luego lo tejen. Vean, ahí ya tenemos 2 puntos. Vean cómo lo aumenté. Listo. Ahora, este punto también. Primero voy a tejer y recién voy a aumentar aquí. Ahí. Ahí ya tenemos 4 derechos. Ahora, tejemos 6 puntos de separación. 2, 3, 4, 5, 6 puntos de separación. Separación de las hojas y luego repetimos. Aquí vamos a aumentar de la misma manera. Aquí. Aumento y recién voy a tejer. Y el siguiente. Primero lo tejo y recién lo voy a aumentar. Y ahí tendríamos 4 derechos. Otra vez repito. 6 puntos de separación. 6 puntos de separación por revés. Listo, ahí ya tengo los 6 como pueden apreciar. Y repito. Primero lo aumento. Y luego lo voy a tejer. Y luego aquí. Primero lo tejo y recién lo aumento aquí. A ver. 4 derechos. Ahora, 2 puntos de separación. 2 puntos de separación. Y como pueden apreciar, aquí está la primera hoja, la segunda y la tercera hoja. Ahora, como les dije, aquí estos 2 puntos son puntos de aumento. Entonces, esto donde es para el lado adelante, lo ponemos en espera. Todavía no lo vamos a aumentar. Pero aquí sí vamos a aumentar. Lo voy a tejer y lo aumento.
lo aumento. Ahí está, ya lo aumenté para la manga. Ahora voy a tejer todos estos puntos en derecho. Todos los puntos voy a tejer en derecho. Hasta aquí, ¿ok? Ok, ya tejí hasta acá. Tejimos. Ahora lo mismo vamos a hacer aquí. Paso mi marcador y voy a aumentar de la misma manera. Listo. Ahora, como les dije, esto es la parte de espalda. Entonces vamos a tejer de la misma manera. Esto lo vamos a dejar, este punto de aumento, en espera. Más adelante lo vamos a aumentar. Listo. Ahora voy a tejer 2 puntos al revés, que es el punto de separación de la hoja. Y aquí es la hoja. Entonces vamos a aumentar. Aumento. Y lo tejo. Siguiente. Listo, ya tenemos 4 puntos. Ahora 6 puntos al revés. Listo, como pueden apreciar, 6 puntos al revés. Ahí está la siguiente hoja. Lo mismo, aumentamos. Listo. Siguiente. Listo. Ahora otra vez 6 puntos de separación. Al revés. Aquí está la última hoja. Vamos a tejer lo mismo. Siguiente. Listo. 2 puntos de separación. Ya, aquí está. Los puntos de aumento. Como les repito, también aquí lo mismo, vamos a poner en espera este punto de aumento. Más adelante también vamos a aumentar. Ya aquí vamos a aumentar. Para la manga sí ya vamos a aumentar, eso sí. Listo. Ok. Ahora voy a tejer todos estos puntos que representa para la manga. Voy a tejer todo en puntos derechos. Muy bien, ya lo completamos tejiendo desde aquí hasta aquí. Ok, ahora sí. Paso mi marcador, que ya completé la vuelta. Como pueden apreciar, ya completé la vuelta. Ahora, en esta vuelta, amigas y amigos, voy a tejer el aumento. Vean acá, está el primer aumento para el hombro. Una vuelta vamos a tejer con aumentos y una vuelta sin aumentos. 2 puntos de separación y aquí está la hoja. Como les repito, no vamos a aumentar en esta vuelta, sino vamos a tejer los aumentos. Ahí están los 4 puntos para la hoja. Luego, 6 puntos de separación. A ver. 6 puntos de separación. Y 4 puntos para la manga. A ver, no, para la manga digo. Para la hoja. 4 puntos, 6 puntos de separación. Mm. 4 puntos para la hoja. Bueno, así voy a
completar pues esta vuelta sin aumentos, sino tejiendo los aumentos, los puntos de separación. Bien, así voy a completar esta vuelta sin aumentos. Vean, hasta aquí, ya dimos acá. Toda esta vuelta voy a dar y hasta llegar aquí. Ok, amigas y amigos. Bien, amigas y amigos, completamos. Ahora, y estoy aquí. A ver, este marcador, vamos a... Aquí ya tenemos el primer aumento para la manga. Ya, ahora vamos a aumentar. Primero voy a aumentar. Vean, ya lo aumenté y ahí voy a poner mi marcador. Listo, una vez aumentado, lo voy a tejer. Aquí sí voy a poner en espera. Al pecho. Listo, ahora 2 puntos de separación. Aquí está la hoja, ya son 4 puntos para la hoja. Voy a tejer el primer aumento y ahí voy a aumentar. Siempre vamos a aumentar en este 2 puntos del centro. Vean, ya tengo 3 puntos. Ahora tejo el siguiente y ya voy a aumentar ahí. Y voy a tejer el primer aumento que hicimos. Ya en total ya tendríamos 6 puntos ahí para la hoja. 6 puntos y vamos a tejer otros 6 puntos de separación al revés. Listo, ahora aquí vamos a tejer el primer aumento y aquí está, como pueden ver. Y ya tenemos 6 puntos derechos para la hoja. Y luego 6 puntos de separación. A ver. Listo, 6 puntos de separación. Aquí está la siguiente hoja. Primero lo voy a tejer el aumento, el primer aumento. Este el segundo aumento. El siguiente también. Y 2 puntos de separación. Vean, va quedando así de esta manera. Ahí está el punto de aumento. Así vamos a tejer tal y como estamos tejiendo. Y para la manga tejo y voy a aumentar. Aumento. A ver, este marcador ya vamos a poner aquí. Solo el básico es 2 puntos de aumento. Ahí me voy a poner el marcador. Listo. Ya lo tejimos, como pueden apreciar, desde aquí. Ahora voy a tejer todo este hombro en puntos derechos. Voy a tejer hasta esta parte. Muy bien, completé hasta aquí. Ahora sí. Voy a acomodar mi marcador. Aquí está el primer aumento para la manga. Ahora otro aumento para la manga. Listo. Y ahí voy a poner el marcador. Ya, aquí también estamos poniendo en espera. En 4 esquinas estamos poniendo en espera el punto de aumento. Luego voy a tejer 2 puntos de separación. Aquí, lo mismo voy a tejer. Primer aumento, estoy en la hoja. Ahí está.
Tan solo vean. Seis puntos de separación. Ya estoy en la siguiente hoja. Aumento. Listo, 6 puntos de separación al revés. De la última hoja, aumento. Dos puntos de separación. Ya, aquí es el punto de aumento. Vamos a poner en espera así, tal y como lo estamos tejiendo. Aquí sí vamos a aumentar para la manga. A ver, este marcador nos vamos a arreglar porque por aquí lo vamos a poner porque ahí ya no nos sirve aquí. Listo. Bien, voy a tejer todo este hombro en puntos derechos hasta aquí. Y hasta ya completaríamos la vuelta con aumento. Bien, amigas y amigos, completamos hasta aquí. Y también completamos esa vuelta con aumentos. Ahora vamos a tejer sin aumentos. Si no, vamos a tejer los aumentos. Así. O sea, vamos a tejer tal y como se nos presenten los puntos. Como les indiqué, nos estamos guiando de aquí. Luego 2 puntos al revés. Vamos a tejer así tal y como se nos presente los puntos. Una vuelta con aumentos y otra vuelta sin aumentos. Es como cuando terminamos cuando tejemos abierto, entonces terminamos el lado cara, entonces tenemos que voltear nuestro tejido y regresar, ¿no? Así de esa manera también es aquí. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta vuelta sin hacer aumentos. Bien, amigas y amigos, completamos y va quedando de esta manera. Ahí están las 3 hojas que están empezando a formarse. Ahora sí, en esta vuelta sí vamos a aumentar. Paso mi marcador acá y aquí vamos a aumentar para la manga. Para la manga. Aumento y voy a tejer. Recién. Aquí sí que vamos a poner en espera. 2 puntos de separación. Aquí vamos a tejer 1, 2 y en la tercera vamos a aumentar. Como pueden apreciar, aquí tenemos 2 y en este lado 2. Aquí en este 2 puntos del centro siempre hay que aumentar en ahí. Aumentamos y tejo recién. Siguiente. Ya tenemos 8, ¿no ve? Sí, 8, ya tenemos 8 puntos para la hoja. Ahora tejemos 6 puntos de separación.
y repetimos. Siguiente aumento. Vean así. Luego 6 puntos de separación. Aumento. Dos puntos de separación. El punto de aumento lo ponemos en espera. Para la manga sí vamos a aumentar. A ver este marcador que pase acá. Aumentamos. Listo. Así vamos a completar. Vean así. Bien, amigas y amigos, así voy a completar toda la vuelta una vez que llegue aquí. Bien, amigas y amigos, completé. Ahora en esta vuelta vamos a tejer los aumentos. Vamos a tejer los aumentos aquí. Desde aquí voy a empezar. Y paso mi marcador. Ahí está, 2 puntos de aumento. 2 puntos de separación de la hoja. Ahí está. Tejemos los aumentos en esta vuelta. Y 6 puntos de separación. Bien, así vamos a completar esta vuelta tejiendo los aumentos. Como pueden apreciar, aquí estoy tejiendo el aumento. Aumento. Aún no se puede aumentar, ¿ve? Y vamos a tejer una vuelta con aumentos y una vuelta sin aumentos. Así voy a completar esta vuelta. Bien, amigas y amigos, completamos esta vuelta tejiendo los aumentos, tejiendo tal y como se nos presenten los puntos. Ahora en esta vuelta vamos a aumentar. Aumentamos tanto en el hombro, así tal y como estamos tejiendo. Bien, voy a avanzar unos 4 hileras o 4 vueltas, así de esa manera, pero no se preocupen, vamos a avanzar tal y como estamos avanzando hasta ahí, tal cual. Bien, amigas y amigos, como les indiqué, avancé unas cuantas vueltas. Ahora ya tengo 12 puntos aquí. 12 puntos, amigas y amigos. Ya tengo 12 puntos. Ahora, esta va a ser la última vuelta que vamos a aumentar en la hoja. Ya vamos a empezar ya otra hoja. Aquí voy a aumentar primero. Aumento primero. Y recién voy a pasar mi marcador. Y también recién voy a tejer el punto de aumento. Ya, esto ya en espera. 2 puntos de separación. Ya aquí en la hoja vamos a aumentar. Aumento.
Vean. Hasta ahí ya tenemos 14 puntos para la hoja. En total, 14 puntos. Ahora sí, aquí ya vamos a empezar ya para la siguiente hoja. Vamos a tejer así de esta manera, 2 puntos al revés. Y luego aquí, 2 puntos al derecho. Luego, 2 puntos al revés. Ahí estamos empezando. Y luego la hoja. Estamos en la vuelta que tenemos que aumentar. Aquí lo mismo, 2 puntos al revés y 2 puntos al derecho. Ese 2 puntos al derecho que ya vamos a empezar la siguiente hoja. Y aquí por último la hoja. Les habíamos dejado en antes con 8 puntos, ahora ya tenemos 12 puntos. Ahora con esta vuelta que estamos haciendo, 14 puntos para la hoja. Dos puntos al revés. Aquí sigue, ponemos en espera este punto en 4 esquinas. Tejemos. Paso primero en mi marcador y recién voy a aumentar. Aumento. Y listo. Voy a tejer todo este parte hombro en puntos derechos hasta este lado. Y en este lado voy a tejer tal y como tejimos en este lado. Lo mismo vamos a repetir. Completamos esa hilera. Ahora, en esta vuelta, amigas y amigos, vamos a tejer los aumentos. Vamos a tejer los aumentos. O sea, es decir, vamos a tejer desde inicio a fin sin aumentos. Así, tal y como se nos presentan los puntos. Vamos a tejer así. Está tal y como se nos presenten los puntos. Aquí 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, así. Esto tenemos que repetir aquí y aquí y acá en el otro lado lo mismo tenemos que repetir. Bien, así voy a completar esta hilera tal y como se me presenten los puntos. Listo. Bien, amigas y amigos, completamos y va quedando de esta manera. Yo ya lo cambié la aguja de 40 centímetros a 80 centímetros y va quedando de esta manera, amigas y amigos. Ahí están las hojas. Ahora, a partir de aquí ya vamos a empezar a disminuir las hojas y empezar otras hojas aquí. En este lado también lo mismo. Y también vamos a empezar ya con los aumentos en este lado, acá por ejemplo, aquí. A ver. Primero voy a aumentar. Luego paso a mi marcador. Ya, aquí por ejemplo habíamos ponido en espera, ¿no ve? Ahora vamos a tejer y empezamos a aumentar aquí. Empezamos con los aumentos. Y luego aquí vamos a tejer 2 puntos al revés. Listo, ya hemos empezado a aumentar aquí en ambos lados.
Ahora, vamos a posicionar nuestros puntos porque ya vamos a empezar con la disminución de las hojas. Posiciono de esta manera los puntos, 2 puntos que tengo, y a disminución. Vean, así de esta manera. Tejemos, ahora sí nos olvidamos del aumento. Aquí en la hoja ya no vamos a aumentar, sino vamos a disminuir. Puro derechos. Aquí. Voy a disminuir de esta manera para que me queden todos en derechos. O sea, la disminución me va a quedar en derechito, así como lo ves. Luego, 2 puntos al revés. Y aquí vamos a empezar ya con la siguiente hoja. Empezamos con los aumentos. Empezamos con los aumentos. Vean así. Tal y como empezamos estas hojas, las primeras hojas. Ahí está, ya tenemos 4 puntos. 2 puntos al revés. Ahí está. Y luego aquí empezamos con la disminución. Vamos a posicionar 2 puntos. Vean. Voy a posicionar así. Y disminución. Ahí está. Y nos va quedando así. Ahora, aquí vamos a disminuir de este lado para que nos queden derechitos las disminuciones. Así de esta manera, como pueden apreciar, queda bien, pero bien derechitos. 2 puntos revés. Y aquí la siguiente hoja. Aumento así. Dos puntos revés. Aquí posiciono los 2 puntos para disminuir. Ahí está, va quedando así. Luego vamos a tejer todos los puntos al derecho. Ahí. Bien, ya tejí. Ahora de este lado, vean, así. Luego 2 puntos al revés. Ya, aquí, amigas, 2 puntos de aumentos, ¿no ve? Entonces, empezamos a aumentar. Una vez que empecemos a disminuir la hoja, empezamos aquí con los aumentos, a ambos lados. ¿Cierto? Siguiente. A ver, primero voy a pasar mi marcador y aumento. Listo. Vean, así va quedando parte delante, como pueden apreciar. Ahora voy a tejer todo en puntos derechos, parte manga, todo hasta aquí. Bien, ya tejimos la manga. Ya aquí voy a aumentar, aumento, paso mi marcador, tejo el punto de aumentos. Ya aquí también vamos a aumentar, tejo primero y realizo el aumento. Listo. Este aumento ya estamos realizando para el cuerpo. Ok, ya estamos realizando para el cuerpo. Antes
solamente realizábamos palamanga, y en este lado también palamanga. Ahora ya estamos realizando el aumento para el cuerpo, tanto para atrás y adelante. Ahora voy a tejer 2 puntos al revés. Y lo mismo, empiezo a disminuir. Posiciono 2 puntos. Vean así. Luego voy a tejer puntos derechos. Listo, estoy en este lado. De este lado voy a disminuir. Y vea. Y queda bien pegadito. 2 revés. Aquí vamos a empezar otra hoja. Realizo el aumento de la misma manera. Listo, 2 puntos al revés. Posiciono el punto aquí. 2 puntos. Disminución y queda bien pegadito también. Y vamos a realizar tejiendo todos puntos derechos, sin aumentos la hoja. Listo, ahora de este lado también voy a disminuir. Disminución. Tejo 2 puntos al revés. Aquí vamos a realizar la otra hoja. Empezamos aumentando. Listo, 2 puntos al revés. Posiciono 2 puntos. Listo. Listo, puro derechos. De este lado, disminución. 2 puntos al revés. Aquí también empezamos ya los aumentos para el cuerpo. Ya realizamos el aumento. Paso mi marcador y ahí voy a aumentar para la manga. Y aprecien. Terminamos. Ahora voy a tejer todos estos puntos en derecho hasta esta parte y con eso ya completaríamos. Bien, ya completamos esa vuelta. Ahora, en esta vuelta, amigas y amigos, vamos a tejer tal y como se nos presenten los puntos. Tal y como se nos presenten los puntos, sin disminución, sin aumentos. Vamos a tejer así de esta manera. Bien, amigas y amigos, voy a completar así esta hilera sin aumentos ni disminuciones, sino tal y como se nos presenten los puntos. ¿Listo? Bien, amigas y amigos, completamos esa hilera y va quedando de esta manera. Ahora sí, sigamos tejiendo. Ya, aquí no nos vayamos a equivocar porque en este lado, en el lado del cuerpo, ya hicimos los aumentos. Ok, ahorita 2 puntos que ven, eso ya serían los puntos de aumento, no esto de acá, no. Bien, aquí voy a empezar ya con los aumentos. Aumento para la manga. Y paso el marcador. Y voy a tejer recién el punto de aumento. Voy por siguiente. Aumento. Y aquí ya vendría a ser el primer aumento. Listo. Ahora sí. 2 puntos de separación. Aquí vamos a posicionar 2 puntos. Posicionamos y disminución.
Vean, así, disminución. Y tejemos todos los puntos en derecho. En derecho. Ahora aquí 2 puntos, vamos a disminuir de esta manera, aprecien. Y listo. Y nos quedan los puntos bien pegaditos. Ahí en este lado también. Bien pegaditos, vean. Ahora aquí 2 puntos de separación. Y luego aquí está la hoja que ya estamos empezando, ¿no ve? Listo, ok, ahora sí. Tejemos el primer aumento y aquí aumentamos otra vez. Vamos a tejer lo mismo o la repetición de la hoja que empezamos. Listo, aumento. A ver. Aumento. Ya en total y acá ya tendríamos 6 puntos derechos en la hoja. Ahora continuamos. 2 puntos de separación de las hojas. 2 puntos. Posicionamos 2 puntos. Y lo disminución. Bien. Así se disminuye bien pegadito. No se nota mucho. Y tejemos puntos derechos. Ay, se les... Tejemos puntos derechos. Listo, aquí de esta manera también vamos a disminuir de este lado para que nos queden bien pegaditos las disminuciones. 2 puntos de separación que es en punto revés y luego tejemos la hoja. Bien, amigas, yo creo que hasta ahí les voy a acompañar porque todo esto ya vamos a repetir lo mismo hasta la sisa. Posicionamos nuestro punto y disminución. Ya todo eso, todas las vueltas que vamos a dar es repetición. Ya no hay novedad. Aquí vamos a, pues desde el lado siempre, vamos a disminuir. Y así las disminuciones nos quedarán bien pegaditas. Aquí 2 puntos de separación. Aquí como pueden apreciar ya estamos empezando con los aumentos. Aquí está el primer aumento para el cuerpo. Ahora aumentamos y tejemos el punto de aumento. Siguiente punto de aumento. Ya pasamos nuestro marcador y ahí aumentamos para la manga. Y listo. Y ya tejemos todo este punto de puntos derechos. Bien, amigas y amigos, yo creo que hasta ahí les voy a acompañar. Una vez que esté en la sisa, puedo regresar y ya vamos a indicarles cuántos puntos en la manga, cuántos puntos en el cuerpo, todo eso. Nada más, eso repiten lo mismo aquí en la hoja. Voy a regresar una vez que finalice la hoja, amigas y amigos. Ahí, eso nos falta, ya me olvidé. ¿No? Una vez que estas hojas ya estamos avanzando, tal cual estamos avanzando, así vamos a finalizar. Una vez que casi ya esté finalizando, voy a enseñarles también cómo yo lo hice. Ok, amigas y amigos, hasta ahí entonces sería. Bien, amigas y amigos, estoy casi completando la hoja. Como pueden apreciar, solamente nos queda 2 puntos. Estoy en la vuelta de tejer tal y como se nos presenten los puntos. Vean, de aquí me guío, ¿no ve? Bueno, aquí ya me cambié un marcador. Bien, en esta hilera vamos a tejer los aumentos. Tejemos los aumentos. Puro puntos derechos. Como pueden apreciar, ya aumenté. ¿Cuántas? 6 puntos.
2 puntos de separación. Ya, aquí lo que vamos a hacer es un cruce para que la hoja quede bien cerradita. Vamos a cruzar de esta manera. Puede ser este lado, podemos cruzar o este lado, ya, eso, así, por ejemplo, vean. Yo voy a hacer un cruce para que la hoja quede bien cerradito, la punta. Y luego vamos a tejer. Doy 2 puntos de separación, como pueden apreciar. Así de esa manera la hoja queda bien cerradito. ¿Listo? Aquí todavía no vamos a disminuir porque estamos en la vuelta de tejer tal y como se nos presente los puntos. Como pueden apreciar, aquí está el aumento. Voy a tejer. Vamos a tejer. Ya aquí ya tengo los 14 puntos. Ya tengo los 14 puntos en la vuelta que vamos a continuar. Ya vamos a empezar a disminuir aquí. Ya tengo los 14 puntos. Como pueden apreciar, acá voy a contar en par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tendríamos 14 puntos. Ahora aquí 2 puntos de separación. Aquí lo mismo, vamos a cruzar para que la hoja quede bien cerradito. Vean así de esta manera. Va a cruzar así. Y listo. Cruzamos y tejemos así para que la hoja quede bien cerradito. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta vuelta hasta estar aquí. En este lado también voy a hacer así las hojas, como pueden estar 2 puntos. Ese 2 puntos vamos a cruzar. Bien, amigas y amigos, completamos hasta aquí, como pueden apreciar, ahí está, de acá nos guiamos. Ahora sí, ya estamos en la vuelta de los aumentos. Aumentamos aquí. Primero voy a aumentar y paso mi marcador. Paso mi marcador y tejo el punto de aumento. Y el siguiente aumento también así. Listo, ahí están los aumentos aquí. Y está yendo para la sisa. Ahora 2 puntos de separación. Bien, aquí habíamos cruzado el punto. Entonces aquí ya voy a empezar ya con los aumentos, amigas y amigos, para la siguiente hoja. Aumento. O sea, tal y como empezamos la hoja ya. Vean, aumentamos y acá. Ya lo aumentamos ahí. Ya tenemos 4. Luego 2 puntos de separación. 2 puntos de separación. Y aquí posicionamos nuestro punto y a disminución. Voy a tejer hasta aquí. Muy bien, ya estoy aquí. Ahora, de esta manera, vamos a disminuir. Luego 2 puntos de separación. Aquí empezamos con los aumentos para la hoja. Aquí, como pueden ver, aquí. Acá. Vamos a aumentar, a ver. Listo. Ahí ya tenemos 4 puntos para la siguiente hoja. Bien, amigas y amigos, así vamos a avanzar. Vean así. Ya, a partir de ella son los mismos pasos. Los mismos pasos de la hoja. Hasta ahí sería el paso a paso de la hoja hasta el cruce. Y desde ahí ya volvemos a repetir lo mismo. Bien, amigas y amigos, así voy a avanzar. Bien, amigas y amigos, avanzamos hasta ahí. Como pueden apreciar,
Ahí va quedando. Ya, ahora el detalle aquí es que voy a dejar de aumentar la manga porque ya tengo 69 puntos, ¿no? Si es que desean tejer más o menos la manga unos 80 puntos, entonces pueden seguir aumentando nomás, no hay problema, o 75 puede ser. Ya como ya es mío, ya sería 70 nomás, porque un punto ya casi nada. 69 puntos en este lado también 69 puntos. Acá de unos cuantos minutos. Bien, entonces vamos a dejar de aumentar lo que vendría a ser la manga. Ya, de aquí me estoy guiando. Ya, aquí por ejemplo este lado es la manga, ¿no ve? Entonces, Hola. este 2 puntos son puntos de aumento. Entonces, aquí ya no voy a aumentar, sino voy a tejer así, tal y como lo estamos tejiendo. No, ya no voy a aumentar. Ya, quizás algunas amigas me van a decir, así no se hace, todo eso. Yo estoy tejiendo a mi manera, a mi estilo, amigas y amigos, ¿ok? Ya, ahora sí, en este lado, este es el punto de aumento para el cuerpo. Ya, voy a tejer y ahí sí voy a estar, sí voy a aumentar hasta tener, ya les dije, ya voy a ver, será 90 puntos o será 95, ¿ya? Eso ya lo voy a ver. Ya aumentamos para el cuerpo y voy a tejer los puntos derechos. Mira, la cantidad de puntos que se aumentó para el cuerpo, como pueden apreciar. Ahí está. Ya lo tejí, por ejemplo, desde acá hasta aquí. Ahora aquí vamos a posicionar los 2 puntos primeros para la disminución. Ya eso vamos a tejer pues tal y como estamos tejiendo. Es el mismo detalle, solamente el detalle que hemos hecho también aquí. Una vez cuando finalicemos la hoja, hemos cruzado. Como pueden apreciar, hemos cruzado para que la hoja quede bien cerradito. Ok, amigas y amigos, entonces, bien, amigas y amigos, ahora vamos a tejer solamente el cuerpo. Como les indicaba, la manga ya dejamos de aumentar. Los 69 puntos nada más. Ahora, en el cuerpo teníamos 80 puntos, tanto adelante y tanto atrás, ¿ok? Ahora, hemos aumentado 4 puntos más, en cada lado serían 84. Ahora, yo voy a completar de la siguiente manera los 6 puntos que faltan. Voy a tejer de 90 puntos, tanto adelante y tanto atrás. Ahora sí. Voy a soltar la manga. Por ejemplo, ya lo puse en un hilo muy aparte. Y ahora esto de acá tenemos que partir muy bien. Tanto para el cuerpo y tanto para la manga tenemos que partir muy bien. Por ejemplo, aquí está este 2 puntos que van acá y termina desde acá. Y yo lo hice aquí. Por ejemplo, ahí está. Ya. Ahora yo voy a soltar la manga. Voy a jalar de este lado. Y listo. Ya lo sacamos la otro. Ahora el otro lado. Desde aquí. Aquí. Ambos o los 4 van a partir así. Siempre que estén en la mitad. Nada más. Y así va quedando parejito. Como les repito, la manga para mí solamente tiene 69 puntos, 69, casi 70 puntos. Ya, ahora sí, ya lo sacamos y dejamos de tejer la manga. Como pueden apreciar, va quedando así de esta manera. Para mí, la manga es más que suficiente, como pueden apreciar.
más que suficiente. Si desean unos 75 puntos para la manga, entonces lo siguen aumentando. Yo dejé de aumentar unos ahorita. En este lado, como ya les repito, solo teníamos 16 puntos, 16 aumentos. Entonces, como pueden apreciar, ya tengo, desde aquí voy a contar, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos ya tengo, 19. ¿No? En antes les estaba diciendo, ya voy a dejar de aumentar la manga, decía, entonces solamente tenía 16 puntos aumentados aquí para el cuerpo, tanto aquí y también aquí en el otro lado también 16. Y pues sigue tejí pues con los aumentos para el cuerpo, pero menos para la manga, ya no lo aumenté. Ok, listo. Ahora sí voy a tejer solamente lo que vendría a ser es el cuerpo. A ver. Ya, ahora estoy en la vuelta que debo aumentar y disminuir. Como pueden apreciar, en la vuelta que hicimos ya cruzamos estos puntos o la punta de la hojita para que quede pues bien cerradito la hoja. Vean, ya está. Bien, hasta aquí, amigas y amigos, tengo 84 puntos. Todos estos puntos que ven 84 y también 84 puntos en parte espalda. Ahora voy a aumentar 6 puntos a cada lado. ¿Dónde voy a aumentar? Aquí de esta manera. En estos espacios que tengo, amigas y amigos, a ver. En estos espacios que tengo, ahí voy a aumentar. Aquí un punto, acá uno, aquí dos, luego aquí 3, aquí 4, 5 y 6 puntos. Entonces, este 2 puntos de separación va a tener 3. Aquí 3 puntos revés, así 3 puntos revés. Así de esa manera voy a aumentar para completar los 90 puntos, tanto 90 puntos este lado y también 90 puntos lado atrás. Ya, si es que desean, por ejemplo, unos 95 puntos o 100 puntos, entonces siguen aumentando más o menos acácito. Aquí pueden aumentar, ahí pueden seguir aumentándolo y pues así también pueden aumentar, o si no también pueden aumentar solamente aquí nomás 2 puntos más, 2 puntos, en total ya 4 puntos de separación tendrían. Ya eso ya lo ven por conveniente cada uno. A ver, esto me tocó ir al otro lado, pero voy a regresar, ok, para que me vayan así derechitos. Voy a regresar ahí. Primer punto lo dejo sin tejer, a ver. Ahí, acá ya está tejido 2. Tejimos, aquí ya vamos a dejar de aumentar, amigas y amigos. Dejamos de aumentar, sino que vamos a tejer todo en circular el cuerpo. Ya, como pueden apreciar, aquí están los puntos de aumento. Esa cantidad yo lo aumenté, esa cantidad como pueden apreciar. Esa cantidad de puntos. Ya, ahora aquí, por ejemplo, tenemos 2 puntos de separación, ¿ok? Entonces, yo lo voy a aumentar aquí para que tengan 3 puntos de separación. A ver. Como les repito, yo estoy tejiendo a mi manera. Aquí está, ya lo aumenté y voy a tejer. Y pues ahí ya tenemos 3 puntos de separación. Vean, aprecien.
3 puntos de separación vamos a tener. Así de esa manera completaré a 90 puntos. Ahora aquí voy a empezar con los aumentos. Empiezo con los aumentos, ahí está. Luego tejo. Y aquí. Aumento. Y ya tendríamos 4 puntos. Aquí vamos a aumentar, a ver, tenemos que aumentar aquí. Tenemos que aumentar así. Va a tener 3 puntos de separación a partir de ahí. 3 puntos de separación. ¿Por qué? Ya. 3 puntos de separación. Y aquí voy a empezar ya con las disminuciones. Ya tenemos que empezar. Una vez que empezamos otra hoja aquí, ya que empezamos ya con las disminuciones. Listo, aquí empezamos con las disminuciones. A ver. Listo. Ahora aquí aumentamos para que sea 3 puntos de separación. Ahí está. Aquí empezamos la siguiente hoja. Bien, amigas y amigos, así vamos a tejer ya a partir de ahí todo el cuerpo, nada más cuerpo. Listo, ya tenemos 4 aquí. Aumentamos para que sean 3 puntos de separación. Bien, amigas y amigos, avancé hasta este lado y aquí voy a unir el punto. Ya en este lado le vamos a unir. En este lado también es la misma cantidad de puntos. Ok, amigas, ya estoy avanzando. Ya, aquí en las hojas ya estamos empezando a disminuir y empezar otra hoja aquí. Empiezo y aquí vamos a aumentar. Aumentamos. A ver. Aumento. A ver, espérese. Que no estoy. Y ahora sí, aumentamos. Dos y 3. Ya va a tener 3 puntos de separación aquí las hojas, como pueden apreciar. Ya va a tener 3 puntos de separación. Es la única vez que vamos a aumentar. Ahora aumentamos para la siguiente hoja. A ver. Aumento. Ya. Aquí, por ejemplo, está un poquito difícil para meter, entonces nos vamos a ayudar. Así. Nos ayudamos y recién aumentamos. Y listo. Voy a tejer esto de acá y aquí voy a aumentar. Aumento. Y listo. Tiene 3 puntos de separación ya. Y aquí vamos a posicionar 2 puntos y disminuir. Y tejer nada más. Nada más que eso vamos a repetir. Bien, amigas y amigos, yo les voy a acompañar hasta ahí, nada más. A partir de ahí también vamos a tejer los mismos pasos que tejimos las hojas. Los mismos pasos, amigas y amigos. Ya, tengo 90 puntos parte delante, 90 puntos parte detrás. En total de los puntos ya serían 100.
180 puntos. 180 puntos. Si es que te está variando, amigas y amigos, por ejemplo, ahorita, si tienes 92 puntos, amigas y amigos, eh, eso está variando en las hojas, en las hojas. Por ejemplo, aquí ya estoy empezando las 3 hojas, entonces se me está aumentando 2 puntos de más. Una vez que ya estemos tejiendo o empezando las 2 hojitas, se va disminuyendo ese 2 puntos. Entonces ahí se va quedando 90 puntos. Entonces, nada más que eso, las hojas está variando, las hojas. Así que los puntos son 180 puntos en total y ambos en cada lado 90 puntos, tanto atrás y adelante. Bien, amigas y amigos, entonces yo voy a regresar para indicarles cómo vamos a terminar y para las mangas. Bien, amigas y amigos, entonces... Bien, amigas y amigos, ahí está, ya hemos avanzado desde la sisa y va quedando de esa manera. Ahora, a partir de solamente tejí una hoja, 2, 3, 4, 5 hojas. Ahora ya voy a partir de ahí voy a tejer ya el punto elástico, amigas y amigos, el punto elástico. Aquí, por ejemplo, en la hoja tengo 2 puntos, entonces ese 2 puntos voy a disminuir, así como aquí, por ejemplo, solamente un punto. En este lado también un punto y ya solamente me queda. Bien, amigas y amigos, entonces así voy a terminar la blusa. Bien, amigas y amigos, terminamos, como pueden apreciar, el punto elástico. Como pueden apreciar, ahí está la cantidad de hojas que hicimos. Bien, ahora estoy en la manga. Para manga vamos a necesitar el mismo aguja circular sea de 80 o de 100 centímetros. Vean, yo lo puse de esta manera. Vean así. Ahora lo único que yo voy a hacer es lo siguiente. Vean así. Esto de acá voy a empujar aquí. Lo empujo. Y esto de acá lo voy a sacar así de esta manera. Lo saco y doblamos así de esta manera. Acá como pueden apreciar, ahí está. Y ahí ya se puede tejer normal. Ya, para empezar aquí, por ejemplo, a este lado, si es que yo lo voy a unir aquí, aquí se va a quedar algo así. Entonces, para que no me quede así, voy a tejer un punto más. Acá. Aquí como pueden apreciar, por acá sí. Un punto más voy a levantar. Lo levanto. Hago sobrar un poquito. Y voy a tejer ahí, normal. Como pueden apreciar, estoy tejiendo normal con el aguja circular de 80 centímetros. Sea de 80 o de 100, da lo mismo. Vean, estoy tejiendo. Ahora voy a avanzar todo hasta aquí. ¿Listo? Como pueden apreciar, ya estoy aquí. Ahora lo único que vamos a hacer es volteamos nuestro tejido. Ya lo volteé y nos queda así de esta manera. ¿Ven? Así. Ya, ahora lo que voy a hacer así. Este de acá vamos a empujar para hacia atrás. Y este de acá jalamos y doblamos. Así tal cual. Y va quedando así de esta manera también. En este lado también esa cantidad así. Y luego empezamos aquí a tejer. Normal. Aquí vamos a jalar un poquito para que esté parejito. Vean, ahí está. Y de la misma manera voy a tejer hasta aquí, hasta la sisa. Listo, ya tejimos todo en puntos derechos. Ahora ya estoy aquí. Aquí vamos a levantar un punto más, tal y como levantamos en este lado para empezar. Para que no nos quede abierto. Levantamos el punto. ¿Listo? Ahora, una vez hecho eso, volteamos de la misma manera nuestro tejido.
Ya, ahí estamos. Ahora volteamos y vamos a jalar acá. Jalamos aquí y lo vamos a sacar así de esta manera y doblamos. Y ahí vamos a tejer tranquilamente todos los puntos en circular. No necesitas agujas chiquitos o 5 agujas. No, si no agarramos el mismo aguja circular grande. Vean, así nada más. Y así nada más vamos a tejer todo circular. Y como pueden apreciar, hemos avanzado así de esta manera. Las disminuciones empezamos aquí. Yo tejí más o menos esta cantidad, por ejemplo, sin disminuciones. Y a partir de ella he estado disminuyendo. En una vuelta hemos disminuido 2 veces. 2 puntos, mejor dicho, 2 puntos. Aquí un punto y aquí un punto. Y luego digo unos 3 vueltas o 3 hileras y también he disminuido. Y luego otro 3 vueltas, también hemos disminuido 2 puntos. En una vuelta nomás, 2 puntos. Acá, por ejemplo, aquí está uno y acá está el otro. Luego otro 3 hileras o 4 hileras. Aquí está un disminución y aquí está el otro disminución. Así hasta tener solamente 46 puntos. Hasta aquí ahorita ya tengo mis 46 puntos. Como pueden apreciar, así nada más que estoy realizando el tejido. Todo en circular, no tiene costura. Solamente aquí, dentro de la sisa, tiene las disminuciones. Como pueden apreciar, ahí están las disminuciones. De aquí, por ejemplo, en este lado, lo que está, los puntos en este lado, lo disminuí un punto. Luego, una vez que estoy en este lado, otro un punto. Ya, aquí por ejemplo vamos a disminuir así. Yo estoy disminuyendo así de esa manera. Disminuyo y tejo. Lo tejo y luego volteo mi tejido. Volteamos. Luego voy a jalar este de acá. Ahí. Luego este de acá lo saco y lo doblo. Vean así. Así va quedando. Y normalmente voy tejiendo en este lado de la misma manera. Primer punto voy a tejer. Ahí voy a disminuir. En cada, puede ser 4 vueltas o 3 vueltas. Yo estoy dando, a ver, cada 3 vueltas. Algunos se me han pasado ya las 4 vueltas. Bien, amigas y amigos, ahora a partir del casito ya voy a empezar el punto elástico. Bien, amigas y amigos, como pueden apreciar, ya hemos terminado. El punto elástico hemos tejido pues de 46 puntos, más o menos en aquí ya tenía 46 puntos. Ahí está la disminución, que va quedando muy bonito. Ya, estoy terminando con 46 puntos, todo el puño. Ahora voy a rematar. Agarro un crochet. Como pueden apreciar, yo terminé este punto elástico con este aguja circular. Como pueden apreciar, todo en circular, no tiene costura. Ya, aquí por ejemplo, aquí para que se pueda estirar un poco, aquí yo tejí pues así de esta manera. Pero aquí en puño no voy a tejer así. Así de esta manera. Agarré un crochet, entonces lo que hice, tejí así de esta manera y recién lo rematé. Y un punto directo. Un punto, primero lo tejí y recién lo rematé. Y punto revés, directo. Así de esta manera un poquito, no se queda tan tieso.
pero aquí en puño voy a tejer yo directo. Directo voy a rematar los puntos. Bien, amigas y amigos, así vamos finalizando nuestra chompita. Y listo, amigas y amigos, como pueden apreciar, ahí está la manga. La manga, ambos lados. Bien, amigas y amigos, entonces hasta aquí el video.